Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 1 de enero del año 2026 mi gente. Comenzamos gracias a Dios el primer día del año 2026, un año glorioso para los Estados Unidos, esta gran nación que hace 20 años me acogió como un hijo adoptivo y al que le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por poder vivir en esta gran nación con libertad, con oportunidad para todos, con democracia, uno de los mejores países del mundo. Un país donde los cubanos por 67 años han tenido su refugio escapando del castrismo opresor, de la miseria y del espanto y del horror de una dictadura que por casi 7 décadas ha condenado al pueblo cubano a la miseria, a los crímenes de lesa humanidad del castrismo, a la separación familiar, al hambre, al dolor y a la muerte. En el día de ayer el régimen castrista les perdonó la noche de última del año 2025 al pueblo cubano y la Unión Nacional Eléctrica, como si hubiera cometido algo extraordinario, como si hubiera logrado lo más grande en sus años de castrismo, anunció a través de sus redes sociales que se había cumplido la demanda eléctrica en todo el territorio nacional. Mi pregunta es la siguiente: si la mayoría de las termoeléctricas están rotas, si la situación energética del país es devastadora, si el régimen ha justificado estos años, 3 años de apagones continuos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022 hasta la fecha, lo ha justificado con la falta de dinero para poder adquirir piezas, partes y combustible para poder producir energía eléctrica, ¿cómo es posible que misteriosa y afortunadamente para el pueblo cubano el 31 de diciembre del año 2025 hubo electricidad las 24 horas desde San Antonio hasta Maicí? O el régimen opresor castrista miente, que es lo más probable, o ya resolvieron el problema energético. Esperemos que hoy 1 de enero no vuelvan a tener apagón los cubanos. Esperemos que hoy 1 de enero, después de 67 años de una dictadura que les ha prometido abundancia, que les ha prometido una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, y no lo ha cumplido, finalmente comience a cumplir con las promesas de Fidel Castro en su manifiesto cuando asaltó junto a un grupo de terroristas el 26 de julio de 1953 el cuartel Moncada y después libró una guerra en contra de Fulgencio Batista Saldívar, que ha quedado como un niño inocente al lado de los crímenes del castrismo. Esperemos que finalmente el castrismo cumpla sus promesas y los billones y billones de dólares y de euros que le ha robado al pueblo cubano, erario público de ese pueblo, erario de ese pueblo, que merece vivir con libertad, con posibilidades y con todas las cosas que cualquier otra nación del mundo le han robado por tantos años la cúpula dictatorial, lo comiencen a revertir en mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, un pueblo que ha tenido que pagar con creces el vivir bajo una doctrina totalitaria y obligatoria, porque le han impuesto y le han obligado vivir bajo el socialismo, bajo el castrismo opresor que los ha condenado a todas las desgracias que sabemos que padece el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959. Pero como sabemos que el castrismo miente y esta arenga, que esta vez no la hizo pública con un video sino con una escueta publicación en sus redes sociales, el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la marioneta de Raúl Castro y del régimen militar que impera en Cuba desde hace 67 años, le escribió al pueblo cubano diciéndole que le agradecía su heroicidad y su resistencia, su capacidad de aguantar apagones, hambre, enfermedades, desgracias, represión, separación, éxodo obligado y toda la miseria que el pueblo cubano ha tenido que padecer por 67 años del castrismo opresor, y que los exhortaba a juntos celebrar este año 2026 el centenario del natalicio del responsable, del máximo culpable de todas las desgracias del pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959, el tirano Fidel Castro Ruz, la bestia de Virán, el demonio castrista que llevó a Cuba a la muerte, al dolor, a la desgracia, a la oscuridad, al odio y a todas las miserias que el pueblo cubano padece hoy por culpa de ese personaje. No hay nada que celebrar Fidel Castro. Lo único que pudiera celebrar el pueblo cubano hoy 1 de enero del año 2026 es el fin de la tiranía castrista. Es una Cuba libre y soberana, una Cuba emprendedora, una Cuba que renazca de las cenizas de esa dictadura opresora y que pueda finalmente transitar por los caminos de la democracia con participación para todos menos el Partido Comunista de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad desde 1965 que fue instituido uniendo todos los movimientos y todos los partidos de izquierda en Cuba.
para la desgracia del pueblo cubano. El pueblo cubano hoy es un pueblo más empobrecido, más desgraciado, un pueblo más desesperanzado, un pueblo condenado al hambre, a la oscuridad, a la miseria y a las desgracias que el castrismo le ha impuesto, y no saldrá de ellas hasta que Cuba finalmente no se libre de la bota y de la garra opresora de la familia Castro Ruz. Cuba debería transitar ya hacia la libertad. Esperemos que en el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos de América, esta gran nación donde viven hoy millones de cubanos exiliados por culpa del castrismo opresor, el mejor regalo que nos pueda dar la administración Trump, una administración donde hay congresistas, senadores, donde el secretario de Estado, una de las primeras figuras políticas de esta gran nación, es un cubano americano, hijo y nieto de cubanos que tuvieron que abandonar la isla cuando el castrismo se impuso el 1 de enero de 1959. Yo apelo a las naciones del mundo que dejen de seguir haciéndole juego al régimen castrista, porque ya a través de las redes sociales y en tantos años se ha visto la realidad, se ha destapado la cruda y dura verdad de cómo el castrismo ha empobrecido al pueblo cubano y cómo lo ha condenado bajo la represión, bajo la mentira y bajo las miserias a toda la desgracia que nuestro pueblo oprimido ha tenido que soportar por casi 7 décadas. Esperemos que con este nuevo año vengan nuevas luces de libertad y vengan nuevos aires de democracia y de cambio que necesita y que urge el pueblo cubano, porque estamos perdiendo nuestra patria, estamos perdiendo la nacionalidad por permitirle a un grupito de un gobierno, de un régimen opresor, seguir en el poder por más de 6 décadas, casi 7 décadas, violando los derechos fundamentales de nuestro pueblo, violando la posibilidad de los cubanos a ser libres, a vivir en armonía, a tener emprendimiento sin el miedo de que el castrismo corrupto y opresor te pueda poner la bota encima, sin las cárceles llenas de jóvenes prisioneros políticos por alzar su voz, por pedir electricidad, comida para sus hijos, mejores condiciones de vida, mejores salarios, necesidades básicas que en cualquier otro país del mundo está debidamente autorizado por la Constitución y por las leyes de esas naciones salir a protestar por esas necesidades básicas que los gobiernos deben proveerle a sus pueblos. El castrismo se ha desentendido de la miseria y de la desgracia en la que ha condenado al pueblo cubano y siguen sosteniéndose, aunque tambaleándose, en el poder a costa de los dólares de los cubanos que vivimos en la diáspora y en el exilio, a costa de los países que hoy todavía siguen siendo cómplices de la miseria y de la desgracia del pueblo cubano. Por eso desde La Tijera News seguiremos desde el 1 de enero del 2026 hasta que Cuba no sea libre, denunciando los crímenes del castrismo. Seguiremos mostrándole al mundo la realidad cubana de corrupción, de delincuencia, de intranquilidad ciudadana, de robo, de saqueo de la isla por parte de ese grupúsculo de la cúpula dictatorial castrista que no representa ni el 1% del resto del 99% de los cubanos que viven en la miseria, entre la basura, bajo las enfermedades, sin medicamentos, sin electricidad, sin agua potable, sin tener garantizadas sus condiciones básicas, que no las tendrán garantizadas mientras el castrismo siga en el poder. Yo le agradezco a todos los que nos han seguido en todos estos años, a los que a partir del 1 de enero, el día de hoy, primer día del año 2026, se sumen a este proyecto que es La Tijera News, un proyecto que ha sido concebido y se ha dedicado con veracidad y con inmediatez a llevarle al mundo entero la cruda, dura y cruel realidad que padecen millones y millones de cubanos bajo el régimen opresor castrista. Lo seguiremos haciendo gracias a ustedes, los colaboradores que desde la isla, con miedo pero con deseos de ver a Cuba libre y con la necesidad de mostrarle al mundo la cruda y dura realidad que están padeciendo desde esa isla maldecida por el castrismo, llevan a través de nosotros al mundo las crudas imágenes de lo que allí sucede, de lo que diariamente padece el pueblo cubano bajo el régimen opresor castrista. Yo les deseo muchísimas bendiciones al pueblo cubano en este año 2026, al pueblo venezolano que finalmente se pueda librar de la bota de la narcodictadura de Nicolás Maduro, a Nicaragua que se libre también del genocida de Daniel Ortega y su cúpula del Frente Sandinista de Liberación, una creación monstruosa del castrismo como lo ha sido todos los movimientos guerrilleros de 1959 creados en Latinoamérica, que han llevado desgracia, miseria, hambre,
odio y muerte a las naciones donde el castrismo ha puesto su bota opresora y donde ha adoctrinado a millones y millones de sus ciudadanos para poder seguir propagando la ideología comunista alrededor del mundo, incluidos los Estados Unidos de América. Por eso tenemos un compromiso con la verdad, tenemos un compromiso con la libertad de nuestro pueblo oprimido y tenemos un compromiso con el fin de las tiranías comunistas alrededor del mundo para dar paso a una comunidad global en democracia, con libertad, con prosperidad y con participación para todos los seres humanos. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones, porque a través de todas nuestras redes sociales de la plataforma La Tijera News podemos llevar al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y en los demás países sometidos a regímenes comunistas y regímenes dictatoriales. Que Dios me los bendiga nuevamente y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buen día.